confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré. Bendito sea Dios mi Salvador. Bendita sea su misericordia para con nosotros. Queremos clamar la presencia del Espíritu Santo santificador. Digámosle: yo creo en ti, yo espero y confío en ti. Queremos pedirte, Espíritu Santo, por cada una de las personas que nos disponemos en este momento de oración. Y que esta oración nos ayude a conocer la verdad y que nos dé la fortaleza para no caer en las tentaciones del mundo que nos invitan al camino fácil sin sentido. Un gusto saludarles, hermanos. Quiero compartir con ustedes el día de hoy la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el día de hoy pues quiero compartir con ustedes dos panoramas de este Santo Evangelio y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él, que nos dicte lo que Dios nos quiere transmitir en este día en su Santo Evangelio. Nos dice la palabra de Dios: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Es una denuncia que hace Juan el Bautista al rey Herodes. Y por esto, Juan el Bautista denuncia el pecado de adulterio cometido por Herodes y por Herodías. Consecuencia de esta denuncia es el rencor que sentía Herodías contra Juan y por eso quería quitarle la vida. Hermanos, el rencor es un sentimiento de hostilidad o de gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. El odio también es una aberración o repugnación violenta hacia una persona
que por ende se provoca un rechazo. Como cristianos estamos llamados, hermanos, a denunciar el pecado, también a anunciar la buena nueva de Jesús. Y muchas veces nos vamos a encontrar con personas que no les va a agradar que se les denuncie el pecado. Pero como seguidores de Cristo, y como el principal ejemplo de un seguidor de Cristo es Juan el Bautista, estamos llamados a cumplir esa misión para la salvación de las almas, pero también que nuestra denuncia y nuestro anuncio del Evangelio y nuestra denuncia del pecado también nos permita glorificar a Dios. Vemos en este Evangelio que se relata la causa de muerte de Juan el Bautista, que es el rencor u odio de Herodías hacia Juan el Bautista por denunciarle el pecado del adulterio, como les decía. La muerte de un inocente es consecuencia del rencor y del odio. Por eso al inicio yo les mencionaba de qué se trataban estas dos palabras, el rencor y el odio. Muchas veces, hermanos, nuestros actos malintencionados, nuestros sentimientos de odio y de rencor, o nuestros deseos impuros, como el adulterio, o como la lujuria, en este caso, por parte del rey Herodes, hacia la hija de Herodías, todos estos actos impuros o estos deseos impuros tienen consecuencias muy graves. Principalmente el irrespeto a Dios, el sumergirnos en el pecado. Con ello herimos al prójimo, dañamos nuestra propia alma y algo más grave, la muerte de una persona, la muerte del prójimo, la muerte de un inocente. Hermanos, preguntémonos el día de hoy qué hubiéramos hecho en el lugar de Juan el Bautista. Al presenciar un acto de adulterio, un acto de lujuria, una mentira, ¿qué hacemos nosotros, hermanos, que nos llamamos cristianos? ¿Qué haríamos o qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Juan el Bautista? Él denunció el pecado y por ello la consecuencia de su muerte, de su martirio. Que Jesús nos ayude en este día a formarnos una conciencia recta, madura, pero sobre todo abierta siempre al bien y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Continuamente, hermanos, clamemos al Espíritu Santo que entre a nosotros, que viva en nosotros, para que podamos seguir sus inspiraciones únicamente y poder rechazar aquellas inspiraciones del enemigo que nos están mandando a tener rencor, a tener odio, a tener envidia o a tener actos impuros hacia otras personas. Y pues pidámosle al Espíritu Santo que limpie nuestro corazón, nuestra alma. Pero quiero resaltar, hermanos, en este día que Juan el Bautista no se limitó únicamente a predicar la penitencia, la conversión, sino también reconoció que Jesús era el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios, y que vino a quitar el pecado de este mundo. Y con su profunda humildad mostró a Jesús como el verdadero mensajero de Dios, haciéndose a un lado para que Cristo pueda crecer, ser escuchado y ser seguido. Juan el Bautista testifica con su sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios y a cumplir hasta el final su mandamiento. Hermanos, que sea hoy Juan el Bautista nuestro principal ejemplo de seguidor de Cristo, de fiel de los mandamientos de Dios, para poder nosotros en esta tierra cumplir la misión de la cual
fue encomendada a nuestras vidas. Hermanos, también el día de hoy quiero resaltar que como cristianos estamos llamados a mostrar nuestro rostro como hijos de Dios, un solo rostro, donde quiera que vayamos, y no ser como el rey Herodes, que tenía doble cara, que por un lado él respetaba mucho a Juan el Bautista, sabía que era un hombre recto y santo, dice el Evangelio, que le gustaba escuchar lo que Juan el Bautista predicaba, lo que un hombre de Dios decía, pero al mismo tiempo decía que no quería quedar mal con los comensales y que a causa de este juramento que había hecho, prefirió el mal antes que el bien. El mal que le reclamaba el pueblo, que le estaba pidiendo, en este caso Herodías, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces tenía doble cara. Por un lado escuchaba al seguidor de Dios, al que seguía a las palabras de Dios, pero también él estaba escuchando esta propuesta mala, obviamente, de la hija de Herodías, que le pedía la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué ganó? Pues obviamente ganó el mal acto de decapitar a Juan el Bautista. Por eso, hermanos, el día de hoy debemos de examinarnos nuestro estilo de vida, examinarnos y decir, estoy llamada o llamado a ser testimonio de Cristo, a ser un testimonio de un verdadero cristiano. Entonces, preguntémonos, hermanos, a la luz del Espíritu Santo, que nos ayude a que tengamos un solo rostro y que este rostro manifieste a Cristo donde quiera que vayamos, pero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos anunciar el reino de Dios, pero también denunciar el pecado, para así poder glorificar a Dios Padre. Termino, hermanos, con este lindo pasaje de la Biblia de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, que nos dice: con amor se puede superar el resentimiento. Sin embargo, tengamos cuidado para no reabrir viejas heridas en los demás. Lo mejor es perdonar y olvidar. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se